Bien, este tercer ejercicio nos dice, es un comprimido de aire de 100 kilopascales y una temperatura de 100 grados a una presión de 1 megapascal y 357 grados centígrados. Determinar la diferencia de la entrada y la salida de estas energías. Bueno, sacamos los datos, sabemos que la presión de 100 kilopascales convertida de igual sería 0.1 megapascales. Y la temperatura es 100 grados. Nos vamos a las tablas y ubicamos de siguiente manera. Nos dice la temperatura de 100, pero una presión de 0.1 megapascal. Entonces vemos que, y nos pide su energía general, vemos que tenemos como valor estos números de cifra. Entonces tenemos hallada la primera parte de que nos pide, que esta sería centrada. En tanto la salida, la presión es de 1 megapascal y convertir sería a 100 kilopascal, pero su temperatura es de 357 grados. Entonces nos ubicamos en las tablas. Vemos que no está a 357 grados centígrados, sino está a 350 y 400. Entonces habla una interpolación, tanto su temperatura como en la energía interna que nos pide. Entonces, con estos valores, llegamos a la siguiente fórmula. Aplicamos lo siguiente, como vemos acá, tenemos que es 400 menos 350 y 350, 357 menos 350. Al igual como para la energía interna se aplica lo mismo. Entonces aplicamos la propiedad de la interpolación y tenemos como respuesta que la energía interna que es de 2887.20 kilojoules sobre kilogramos. Bien, y entonces el ejercicio nos pide la diferencia. Entonces tenemos que restar las dos energías, una que tanto de la entrada como la salida. Entonces vemos que el de la salida es 2887.20 y el de la entrada es de 2506.2. Entonces el resultado sería 381.0 kilojoules sobre kilogramo. En el siguiente ejercicio nos pide determinar la energía interna de la entalpía de una temperatura de 357 gramos. Pero nos da como dato que el C3H8, que es un propano o un gas ideal, tiene una temperatura de 357 Kelvin. Entonces nos ubicamos en las tablas. Vemos que en las tablas de gases ideales, está entre 350 y 360. Entonces no hay 357. Entonces aplicaremos la propiedad de la interpolación, tanto como la entalpía como para la energía interna. Entonces tenemos de esta manera la ecuación: 360 menos 350, 360 menos, 357 menos 350. Esto va a ser igual para la energía que vamos a hallar y la entalpía que vamos a hallar. Aplicamos las propiedades de la interpolación. Tengo que la energía interna es de 255.07 kilojoules sobre kilogramo y la entalpía vendría a ser su valor de 357.55 kilojoules sobre kilogramos. En tanto su gráfica dice que el intervalo es de 280.02 y 257, me da como valor 257.07. En este ejercicio nos dice que una turbina de vapor de agua funciona entre las condiciones de entrada de 33 bar y 425 grados centígrados y una salida correspondiente de vapor saturado de 0.67 bar. Determine la diferencia de entalpías de entrada y de salida. Bien, entonces tenemos como datos la presión que de 33 bar y temperatura de 425. Entonces, con respecto a los valores encontrados en la tabla, tenemos que 242.50 tenían una presión de 3000 y la que vamos a hallar es de 3300, ya que la hemos convertido de bares a kilopascales, y la de 3500, que su temperatura es de 2385. Entonces usamos la propiedad de la interpolación. Tenemos que 3500 sobre menos 3000 sobre 3300 menos 3000 es igual a la interpolación con respecto a la temperatura. La diferencia, mejor dicho, temperatura. Entonces, aplicamos la propiedad de la misma interpolación y tendremos que la temperatura es de 273.31. En tanto, para poder hallar la entalpía de la presión de 3.3 megapascales, ya que también nos da como,
Entonces tenemos que la temperatura es de 400 y 450 dentro de la tabla, pero nos da el dato que es de 425. Entonces vamos a tener que interpolar igualmente. Entonces usamos los mismos datos, pero antes de ello tenemos que sumar ambas para poder interpolar. Con respecto a la de temperatura de 400, sumamos la entalpía de la temperatura de 400 y sumamos también las entalpías de la temperatura de 450 y la dividimos entre 2, la cual nos va a dar una entalpía la que se encontrará dentro de la presión de 3.3 megapascales, como acá, como con respecto de 1227.45 y la de 450 que es de 3300.41.5, que es acá. Entonces vamos a llevar este valor. Entonces usamos la entalpía, vamos a hallarla. Tenemos que la temperatura son estos datos, con respecto a las entalpías de los valores que nos da con respecto a esto. Entonces vamos a usar la propiedad de la interpolación y tenemos que la entalpía de entrada es de 3284.475 kilojoules sobre kilogramo. En tanto, para hallar la salida nos da una presión de 67 bar. Entonces vamos a tener a kilopascales. Al igual vamos a tener que interpolar dentro de las tablas ubicadas en el cuadro. Tenemos esto. Entonces las entalpías que son con respecto a la presión de 50 kilopascales, entonces va a ser de 2645.2 y la de 75 que es de 2662.4, la cual vamos a encajar que vamos a hallar con respecto a la presión de 67. Entonces aplicamos la propiedad de la interpolación y tenemos como resultado la de salida, que es de 2698.95. Entonces ya tenemos los dos datos, tanto la entrada como el de la salida. Bien, en este ejercicio nos dice que un depósito cilindro émbolo de posición vertical contiene de 0.1 metros cúbicos, contiene un 0.0 kilogramos del mismo volumen de nitrógeno gaseoso. El émbolo tiene un peso tal que el nitrógeno diatómico se mantiene en un proceso isobárico hasta que el volumen sea al 75% de su valor inicial. Determine la temperatura inicial tanto como final. Bueno, acá como vemos tenemos un cilindro y tenemos los datos del volumen 0.1, la masa 0.1 y el peso, la presión, perdón, de 1.5 bar, convertidas a 15 kilopascales, perdón, a 115 kilopascales. Entonces, con los datos dados que tenemos acá, tenemos la propiedad general, que es la presión por volumen, por número de moles, por la constante que es R y por la temperatura. Entonces, reemplazamos valores, que sería 115 kilopascales por el volumen que es 0.1 y por el número de moles. El número de moles lo hallamos mediante esta propiedad, que es el 0.1 y el 28.03, que nos da como en las tablas de nitrógeno. Como veo, es la masa molar, que es del nitrógeno. Entonces, solo operación matemática, cálculo matemático, y tendremos que la temperatura inicial en Kelvin sería de 387.59. Y en tanto, para la temperatura final, tendremos que es igual, reemplazamos valores, 115 por 0.75, ya que nos da el que de un volumen es igual a 0.3569 por la constante, como sabemos que tanto en este como para ambos es 8.31.451 por la temperatura final. Entonces, cálculos matemáticos igual el mismo procedimiento y tendremos la temperatura final, que es de 29.0697 Kelvin.